Muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy, que es terapia del lenguaje. ¿Qué es la terapia del lenguaje? Tiene como finalidad la prevención, el diagnóstico, el tratamiento de los trastornos del habla o del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Por excelencia, a través del cual transmitimos nuestras ideas. El lenguaje puede ser oral, puede ser escrito, mímico, gestual. ¿Cuáles son los componentes del lenguaje? Tenemos que hacer diálogos, respetar los turnos de conversación, ponerse en contacto y ponerse en el lugar de la otra persona. Vocabulario y significado. ¿Cuáles son los componentes del lenguaje? Vamos a tener el morfosintáctico, una oración, lo cual no utilizan artículos, preposiciones, y el fonológico es la dificultad de producir el yo pan y al decir yo quiero un pan. ¿Cuál va a ser el objetivo de la terapia? Desarrollo del habla en los niños pequeños para que sí haya prevenir diversos trastornos que pueden tener alguna de las personas que lamentablemente cuentan con algún trastorno que afecta su manera de comunicarse por medio del habla. Dentro de las funciones, estar, evaluar, diagnosticar e intervenir de la audición. Realizaremos entrevistas iniciales del estudiante para así corroborar el diagnóstico, determinar la terapia individual o grupal. Vamos a tener dos tipos de alteraciones en el lenguaje. Dentro de ellos, y vamos a tener el permanente. Dentro del temporal, vamos a tener en la voz, vamos a tener difonías, vamos a tener afonías. En la articulación, vamos a tener dislalias, las difemías, y como último vamos a tener en el lenguaje oral. ¿Qué quiere decir este caso en el desarrollo del lenguaje? Tener en el deficiente auditivo, en un paciente que presente parálisis cerebral, personas con discapacidades intelectuales y personas que tengan autismo. ¿Cuáles van a ser los beneficios de realizar y recibir la terapia del lenguaje? Dentro de ellos vamos a tener que la terapia del lenguaje es una gran ayuda para las personas que no pueden comunicarse, ya que todas las personas lo merecen. Poder ayudar a los niños a hablar o expresarse más claramente y por lo tanto que se sientan mucho más seguros de autoestima y una mejor competencia social. Escritura, vamos a reducir las probabilidades de la aparición de dificultades en el aprendizaje o de algún tipo de fracaso escolar. Trastornos, uno de ellos vamos a tener los trastornos de articulación y reproducción, las disartrias, los trastornos de la voz, como son las difonías, como son las afonías, de la deglución, la alteración de tragar, las disfagias, las alteraciones, dislexias, fías. Las alteraciones en la por un retraso del lenguaje neurodegenerativo. El habla. El habla es la producción y el habla está compuesto por los siguientes elementos, entre ellos. Dentro de la articulación es la manera como va principal, es de las cuerdas vocales y la respuesta. La fluidez, el ritmo del habla. Los trastornos, la clasificación que se va a clasificar y de la voz. En cuanto a los trastornos del artículos en sílabas y emitir palabras. Estos son conocidas como las dislalias que les mencioné anteriormente, debido a pausas que el niño hace, conocido como tartamudez. Volumen de la voz. Que esto se puede ver a una imagen, vamos a tener dos tipos de trastornos que van a ser trastornos receptivos o trastornos expresivos. En cuanto a los trastornos o procesar es la inhabilidad de usar un lenguaje en forma apropiada.
tener que esta es la rama de la medicina que trata del estudio de las enfermedades. La patología del lenguaje se refiere a los trastornos y desórdenes del lenguaje. Dentro de tener la recepción. Dentro de la recepción podemos observar que puede haber una sordera pre o postlocutiva, puede haber una hipoacusia, desórdenes de atención, afasia sensorista, y en la emisión vamos a tener las dislalias, las disglosías, las disartrias, las diftoras, las anaptrías y un retraso del lenguaje. En cuanto a locutativa, indica que es antes de la instalación del lenguaje, la cual su etiología puede ser diversa, pero mayormente es lógico hasta congénitas. En la recepción podemos tener una sordera postlocutiva, que es aquella que se instala en personas que ya tienen un lenguaje integrado, es decir, en niños desde 6 años hasta una edad adulta. En la integración, aprendizaje, dificultad, lectoescritura. Dentro de la integración o de comprensión, que esta va a comprender la asociado por una lesión neurológica que tiene mucho que ver con los problemas de comprensión del lenguaje, que va a estar dada en la área de Wernicke, ¿no? En la área propia a nivel cerebral. Las personas desintegradas, que no se les entiende. La eco, que muchas veces no también son consideradas un trastorno del habla, que consiste en que la persona hace repeticiones involuntarias e inconscientes en estos trozos de conversaciones o canciones que ya el paciente haya escuchado y hace de una forma repetitiva e involuntaria. También vamos a tener las disfasias, que también es un trastorno del lenguaje, que este va a ser la dificultad para hablar, para comprender. No habla usando frases coherentes, sino totalmente alteradas, y entender lo que se dice. Como vemos en la imagen, que la niña quiere decir Coca-Cola y lo que está indicando es Totatola. En cuanto a la emisión, son las dislalias, que son trastornos funcional del habla, en que el paciente no articula en forma adecuada frases, oraciones, sinónimos. En cuanto a las disglosias, este es un trastorno orgánico del habla o paladar hendido, ¿no? Y va a haber diferentes tipos, va a haber labial, va a haber lingual, va a haber trastorno de la palatina, va a haber mandibular y también dental. Las disfemias son el trastorno en el ritmo o también conocida tartamudez, así como la taquilegia. Las disartres, que son las por una etiología neurológica. Esto se da en niños que hayan tenido o tengan alguna neurológica, alguna por Parkinson o por Alzheimer. Básicamente va a ser netamente una etiología neurológica. Ahora, la característica más importante es que la persona sí comprende el lenguaje, pero no puede articular sus palabras. Articular las palabras, si sea por algún tipo en el momento de articulación, que tenga que ver con o básicamente con la rama. En cuanto a la anartria, es la ausencia de palabras, facial, laringe, faringe, y no puede articular a nivel de laringe o a nivel de faringe o a nivel de paladar. Dentro de las patologías de la ronquera funcionales, que muchas veces se da en pacientes con sobrepeso, también tenemos disfonías orgánicas a nivel de faringe, a nivel de boca, a nivel de lengua. También tenemos que se debe por un cáncer de laringe. Bien, instalación del lenguaje por falta de una estimulación, o a su vez por una maduración por el síndrome de Down o retraso mental. Por ello, es la importancia dentro del desarrollo del lenguaje, médicos que desarrollaron diferentes etapas, donde el niño debe ir correlacionado con ellos, como es la etapa que hay etapas. Dentro de la primera etapa es la etapa prelingüística,
que va a comprender desde el nacimiento, hace señas, hace gestos y hace ruidos. La etapa de una palabra, años de vida, que van a decir palabras básicas. La etapa del lenguaje telegráfico, que este va a comprender en la etapa de vida de un año y medio, de dos o más palabras. Jergas propiamente del niño, una mesa, un gato, lo ha escuchado. La etapa de frases y oraciones, que este periodo a 3 años y medio, de frases con sentido. Y la última va a corresponder a la edad de 3 años en adelante, donde el niño ya dice oraciones compuestas, básicamente. Bien, ¿cuándo es necesaria una terapia de lenguaje? Por un sinnúmero de razones, ¿no? Puede haber un sinnúmero de ítems a valorar, pero dentro de uno de los más importantes vamos a tener el problema de audición, metría, el retraso cognitivo, oral débil, sea este de lengua, de dientes, defectos del nacimiento, como labios leporinos, paladar hundido. Van a necesitar terapia los pacientes con autismo, pacientes que han tenido problemas respiratorios y también pacientes que tienen trastornos al tragar o de grupo de accidente, sea este postraumático, traumático o algún tipo de daño a nivel cerebral. Recordemos que muchas veces los pacientes que no hablan también se debe por por algo, por algún tipo de trastorno o algún tipo de condición mental, sobre todo algo traumático para el niño o para el paciente que ha decidido no hablar. En terapia de lenguaje podemos usar fotos, podemos utilizar libros, objetos, podemos realizar masajes faciales, praxias lingüísticas, ejercer ejercicios de desarrollo, atrayentes, sean de colores, sean con algún tipo de llamativo para el niño, ya que esto es importante para darle así una motivación. Principalmente, estos ejercicios se hacen de manera, el niño simplemente se va a cansar y no vamos a... Las recomendaciones importantes siempre va a ser intervenir a tiempo, porque va a ser algo fundamental. El tiempo llega de una manera adecuada y diferente. Por ejemplo, es importante que los padres ayuden a sus hijos a realizar las actividades de estimulación en casa, que no solamente llevándolo donde la terapeuta realiza los ejercicios y simplemente queden ahí. No, lo importante es que lleguen a cambio y así hagan repeticiones para asegurarnos así el programa de hábitos aprendidos. ¿Ya? Es importante que todos los miembros de la familia tengan paciencia y entender la situación del niño. Vamos a tener diferentes tipos de ejercicios. Dentro de ellos, cuando el niño presenta un retraso evidente en sugerencias, lo cual va a ser conveniente realizar ejercicios sentando al niño frente al espejo, frente al niño, y hacer que repita apertura, dándole palabras sencillas, le llame la atención por algún juego o por algo que ha visto en televisión o algo que esté en su entorno, va a ayudarlo con su seguridad en el momento de decir las palabras y después llevarlo a un entorno social. También vamos a ayudarnos con el ejercicio de los labios, guiar la comisura de los labios lo más fuerte a la derecha, estirar los labios hacia adelante como para hacer una mueca del beso, ejecutar los movimientos anteriormente indicados con los labios juntos, entreabiertos, abiertos, desviar lateralmente todo lo posible la mandíbula, así manteniendo los labios juntos. Vamos a poder identificar dónde están lateralmente o no puede hacer ningún tipo de movimiento a nivel mandibular, pues ya podemos irnos enfocando cuál es el problema. Cada vez más deprisa, manteniendo los dientes juntos. También vamos a tener bajar el labio inferior, apretando bien los dientes. También vamos a tener el mordaz al mismo tiempo. También vamos a tener el hacer una mueca lateral, a pesar de que el dedo índice de la profesora, los labios
como para producir fonemas empleando láminas de los diferentes puntos de articulación de cada fonema. También tenemos ejercicios para simultáneamente. Después vamos a tener info por posición de reposo, realizarlos y después realizarlos alternadamente en 4 tiempos, haciendo las mejillas alternadamente sin pasar por la posición de reposo en 2 tiempos, entrar las mejillas entre las manos de la posición de los dedos de la profesora o del familiar. Pisar la lengua, dentro de ellos tenemos el sacarla y luego bajarla de una manera, bajarla a lo máximo. Mover lateral del lado derecho, así repetir, hacer varias repeticiones en 2 o 3 o 4 tiempos. Hacer describir la lengua primero en forma lenta y luego en forma continua y en forma más rápida. Hacer que el niño entre la lengua, la estire, haga movimiento, poner un lápiz en medio de la boca, entre los dientes, y hacer que pronuncie ciertas, ¿no? Siempre teniendo paciencia, porque ya que esto es una destreza que lo va a poder hacer continuamente. También tenemos el colocar la punta de la lengua, volverla a poner en su posición natural. Ayudar a tomar conciencia, blanco, paladar duro, tocándoselo con un implemento adecuado, sea esto como un hisopo, como también les dije, también podemos utilizar un lápiz, sea hacia adelante, hacia atrás, pasar la lengua entre los dientes, también manteniendo la punta de la lengua apoyada detrás de media de la lengua lo más posible. Al principio podemos valorar qué tipo de dificultad se le hace al paciente, lo cual lo vamos a clasificar en diferentes grados, grado 1, grado 2, grado 3, lo cual va a indicar etapa 1, etapa 2, etapa 3. Y así podemos darnos cuenta qué tipo de dificultad tiene, básicamente con estos tipos de ejercicios. Tenemos que mantener la punta de la lengua apoyada detrás de los incisivos inferiores, sacar la parte media de la lengua lo más posible. Va a ser la N, la D, la T, la R, pidiéndole así que observe que al emitirlos no cierre en el paladar. Aquí es importante hacer varias repeticiones con este tipo de forma, no solamente que sea oral, sino ponerle imágenes, ponerle dibujos, que contemos poner el fonema. Bueno, nos volvemos a conectar, parece. Sí. Emitir los fonemas, bueno, ya les indiqué, ¿no? Los fonemas de la D, de la N, de la T, de la R, de la S, de la L, de la CH, lo cual vamos a pedir que observe que al emitirlo no cierre sus labios, sino que coloque la punta de la lengua en el paladar. Podemos aquí utilizar diferentes medios, dentro de ellos utilizar láminas, para que sea más ilustrativo, para que sea más dinámico. Por ejemplo, si vamos a utilizar los fonemas utilizando sílabas, oraciones o palabras, un ejemplo puede ser si es la S con algún tipo de figuras, láminas, como un sapo, con la D de dado, con la T de tomate, y así poder ir implementándole con oraciones un poco más complejas, ¿no? Al inicio más simples, simplemente con imágenes, palabras simples. Y ya después irlos haciendo más complejos. Ya. Hacer emitir los fonemas también, la K, la G, la J, y pedirle que observe que al producirlos no cierre los labios, ni que use la punta de la lengua,
Se le puede explicar que estos sonidos se producen atrás de la lengua. Es muy importante que el terapeuta esté totalmente capacitado y entrenado para que él mismo pueda realizar los ejemplos a seguir, ¿no? Como ya les dije, aquí también podemos utilizar láminas, ahora se están usando mucho los audiovisuales. También tenemos dentro de las actividades sacar y meter la lengua alternativamente, al principio con lentitud y después lo podemos ir haciendo de manera continua. Abrir la boca, sacar la lengua, adherirla a su parte media contra los incisivos y luego contra los inferiores. Tocar la cara inferior de las mejillas, alternándolas de derecha a izquierda y de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, con la punta de la lengua. También es importante llegar a hacer un examen médico para reconocer si la persona tiene los llamados frenillos linguales, ya que si tiene frenillos linguales, pues se le va a dificultar muchas palabras. Y ahí poder llegar a una determinación si es que se le hace la respectiva operación. Que no es una cirugía riesgosa, es muy rápida, pero debe realizarlo un pediatra. En cuanto a uno de los ejercicios donde vamos a utilizar las mejillas y el músculo periorales, este va a indicar diferentes tipos. Dentro de ellos hacer burbujas, ya que va a haber un buen estimulamiento de las mejillas, inflar los globos, jugar con trozos de algodón. El niño debe soplar para sostener en el aire, soplar todo tipo de juguete, sea instrumentos musicales, sean estos llamados flautas, y solicitar que sostenga el aire al máximo tiempo, para así poder ver si es que se le dificulta algo en cuerdas vocales, para verificar respiración, entre otros. Bien, aquí vamos a tener varias imágenes donde podemos observar en la imagen uno donde primero va a abrir la boca, en la segunda va a aplanar la lengua, indicándole que no se puede morder ni hacerse daño. La tercera es arquear la lengua. La cuarta, hacer que el paciente tenga la boca abierta, después la boca cerrada, todo esto simultáneamente, primero despacio, para después irlo haciendo rápidamente. Hacer que el paciente bostece, hacer que haga algún tipo de chasquido, hacer que realice los dientes cerrados, abrir los labios de un lado, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Los dientes cerrados, abrir los labios de un lado, después de otro lado simultáneamente. Los dientes de abajo, que los haga hacia adelante, después que los dientes de arriba los ponga hacia adelante, después que esconda los labios, después que realice el fruncir con la boca abierta, después que realice el fruncir con la boca cerrada, después que infle las mejillas, después que infle la mejilla de un lado, después que infle la mejilla del otro lado, después que realice el mascar con los labios abiertos, después que haga el labio abajo, haciéndole que chupe el labio de arriba, el labio superior, después que el labio de arriba sobre el labio de abajo, después hacer que el labio de arriba chupe el labio de abajo, el labio inferior, después hacer que el labio de arriba
sobre el labio de abajo. Después hacer que realice el labio inferior hacia adelante. Después que realice el labio inferior hacia adelante. Después el labio superior hacia adelante. Después acerque los labios hacia un lado. Después hacia el otro lado, de derecha a izquierda. Después acerque la lengua, la pase por las muelas de abajo a un lado. Después acerque la lengua, la mueva de un lado al otro, de arriba hacia abajo. Después hacer que la lengua la mueva de arriba a un lado, después que la mueva hacia adelante, después que la mueva hacia atrás. Después realizamos que la lengua la pase por delante y hacia arriba de los dientes. Después realizamos que realice la lengua que vaya hacia la parte de arriba, después hacia atrás, que saque la lengua hacia abajo, después que haga la lengua de un lado, después hacia el otro lado, hacer que la lengua la anche, que la haga hacia arriba, después que la lengua la haga más delgada, hacer que después la lengua la haga hacia detrás del labio de abajo, después hacer que la lengua descanse, después hacer un ejercicio que es importante, que la lengua toque la campanilla, después hacer que la lengua la pase hacia arriba, hacia un lado del labio, después que la lengua la ponga del lado contrario, que cierre la boca y que la lengua la pase de un lado y la pase hacia otro lado. También vamos a realizar, para valorar la mandíbula, vamos a hacer que el niño o el paciente ponga la mandíbula de un lado, después vamos a hacer que ponga la mandíbula al lado contrario, después pedimos que haga las mejillas de un lado, después de otro lado. Así aquí podemos valorar si él tiene algún tipo de alteración en la rama mandibular. Después hacemos las mejillas, que chupe las mejillas. Después que haga una mímica de cólera. Después una mímica de llanto, una mímica de pena, una mímica de risa. Después una mímica de sorpresa, morder el labio de arriba, después morder el labio de abajo, mostrar los labios por dentro, después relamerse los dientes por debajo y por delante, después relamerse los dientes por abajo y por detrás, y después relamerse los dientes de arriba y por delante. Después relamerse los dientes de arriba por detrás, hacer que saque la lengua hacia adelante, que separe los dientes, que sonría con la boca abierta, que sonría con la boca cerrada, que tome aire con la lengua entre los labios, tomar aire con los labios cerrados,
hacer vibraciones labiales, que haga vibraciones linguales. También es importante enseñarle de dónde viene la voz, desde las cuerdas vocales, que controle la respiración, que controle el diafragma, para que así pueda hacer mejor la comunicación. Bueno, muchísimas gracias. Hemos terminado la capacitación del día de hoy que contiene terapia del lenguaje. Muchísimas gracias.